Quizás podría empezar yo diciendo, hola, somos el Club de Cine FIUD, y hoy día estamos en un cineforo un poco diferente. Y ahí das el contexto de él, por qué es diferente. Ya. ¿Sí? Sí. Ya. Ah, está grabando, ¿verdad? Cuando Sí, grabamos. ya estamos grabando. Ah, ya. 1, 2, 3. Sí, tenemos una invitada de lujo, pero para poder tenerla tuvimos que pregrabar esto para mostrárselo en el auditorio. Eso sí, les aviso que los que están acá van a tener, digamos, algo exclusivo, porque si bien este video esperamos subirlo a YouTube para que ustedes lo puedan ver y más gente lo pueda ver, en específico, y ustedes se van a dar cuenta mientras esto esté ocurriendo, hay algunas preguntas, algunas secciones que son solo exclusivas para el auditorio y hemos decidido que, junto con nuestra invitada, que no sean subidas a YouTube para que exista eso de que ustedes van a tener una experiencia única que Claro. los que no están acá se la perdieron. Sí. ¿Y de qué se trata esto? Vamos a conversar de la película que acabamos de ver, Un diván en Nueva York, con Fernanda Solórzano. ¿Ya? Fernanda Solórzano es, en mi opinión, la pluma sobre cine en español. Es una crítica de cine de México que ustedes pueden leer en la revista Letras Libres. También tiene un canal de YouTube. En el mismo Letras Libres tiene un programa que se llama Cine Aparte, que en estos momentos se encuentra en pausa, digamos. Stand-by. Stand-by, pareciera que va a volver, digamos, algo nos dijo. Pero es genial, yo sé que quienes la han visto, la han leído, saben que ella es muy muy buena. Asequísima. Sí, tiene una manera de mirar el cine, pero increíble, y además una forma de expresarse que es muy clara, muy fascinante. Y ella viene ahora a conversar con nosotros sobre Un diván en Nueva York. La primera pregunta que yo tenía para ti es, o sea, es como el elefante en la habitación. Esta película es conocida como la comedia romántica de Chantal Akerman. No fue muy bien recibida, al parecer, en su momento. Y mi pregunta ¿es esta una película de Chantal Akerman? Porque es bien distinta a lo que ella hizo en general. Bueno, como creo que no lo había hecho, les quiero agradecer a cámara la invitación y la oportunidad de estar platicando con todos ustedes. Es muy emocionante. Para no llevarme todo el tiempo en darles las gracias, les conté, es una película muy incómoda. Es una película muy incómoda justo porque creo que no cabe en ninguna de las dos. Vamos, sí, creo que sin duda es una película de Chantal Akerman. Ahorita decimos por qué o especulamos por qué. Sí. Y sin embargo, mucha gente diría, bueno, es una comedia romántica, satírica, pero creo que no es tan evidente. Bueno, creo que por ahí ya respondí un poco de la pregunta. Creo que es una mirada a, no sé si a las comedias románticas, sino a las relaciones, tal y como lo haría Chantal Akerman, pero tomando algunas convenciones de la comedia romántica. Ahora, al no ser una sátira tan explícita como si las hay, luego podemos mencionar algunas, eh, algunas otras películas que son sátiras de este género y de otros, a veces Claro. llevan como el manual en la mano, ¿no? Como es como un chiste muy evidente con el espectador, decir, bueno, ahora nos estamos burlando de tal convención y esta no. Esta de alguna manera está a media agua entre sí ser una comedia romántica, porque al final las convenciones se cumplen, las convenciones siendo dos personajes, usualmente una mujer y un hombre, no tiene por qué ser así siempre, pero bueno, normalmente ha Claro, sido en el caso de esta película es así. exacto, que son muy distintos o son distintos, tienen personalidades opuestas y a lo largo de su camino juntos, aunque en este caso no es juntos, sino ahorita hablamos de también cómo se logra este estar y no estar juntos, van superando ciertos obstáculos. En las comedias románticas siempre hay un obstáculo o varios que Claro. impiden la formación inmediata de la pareja, pero una de las convenciones también más generalizadas del género es que terminan juntos, ¿no? Y de alguna Sí. manera esto se cumple, todo esto se cumple. Entonces pensaba, por ejemplo, en Annie Hall de Woody Allen, que se ha dicho que es una anticomedia romántica, pero muchos la ven como una comedia romántica en el sentido de que es lo más parecido a lo que es la realidad del amor, que al final una pareja decide que no puede estar junta porque es demasiado, son demasiados distintos sus miembros. A diferencia de esto,
de esta película, en un diván en Nueva York, sí se reúnen los amantes. Entonces es los supuestos amantes. Esta es otra de las cosas que vamos a notar más adelante, que no hay contacto físico entre ellos que veamos la cámara más que al final, pero Claro. no hay contacto sexual, no hay algo que en otras comedias sí se puede reconocer, ¿no? Como que es parte Dependiendo. de la estructura típica de una comedia romántica. Sí, ¿no? Al final, aunque sean, no sé, como que son, y yo esto lo entiendo como muy gratificante para los espectadores, ¿no? Hay Es como, como y celebración de que por fin, están juntos. sí, aquí se sugiere, ¿no? Que además al final, cuando se encuentran finalmente, dice, ya casi casi están hablando de cómo se van a desnudar, ¿no? Cómo lo va a desnudar ella a él. Algo que el sexo entre ellos nunca había estado presente como algo, porque bueno, claro, eran personajes que jugaban a ser otros personajes, pero aún así no se había, y eso creo que también es una de las intenciones ocultas o no ocultas de Chantal Akerman, no poner esto por enfrente, porque tal vez históricamente esto siempre había servido como gancho para las audiencias y tal vez, repito, estoy especulando, ella no quería que eso fuera lo que apelara porque al final hay una objetivización o una cosificación de la mujer históricamente en este tipo de escenas, ¿no? Que bueno, ya Claro. últimamente pues, esto ya se ha deconstruido mucho al punto de que las escenas de sexo pues ya se ven mal cuando se muestra sobre todo el cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, como que la famosa mirada masculina, bueno, ella lo tenía presente, creo que en esta película, ¿no? No vamos a privilegiar eso porque ha servido o ha mal servido a la causa feminista a la cual Claro. ella sí estaba muy apegada, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pasando a la pregunta, pues sí, es una película incómoda porque no es una sátira ácida que se pueda entender como tal desde un primer momento, que entonces eso tal vez sí le hubiera vuelto como una mejor aceptada como película de Chantal Akerman, como si lo fueron, por ejemplo, Golden 80 ¿no? Que bueno, había como que este mundo pop en donde se reunían en un centro comercial y bailaban, era un musical, había como que todo esta... Pero era tan absurda la película, era deliberadamente absurda que entendías que había un juego. Aquí nunca sabes si realmente está jugando o no está jugando. claro, Si como si ustedes... es realmente una sátira o no, como que no se atreve, no hace el salto completo para saber si qué estamos viendo finalmente, si es una comedia romántica genuina o es una sátira sobre una comedia romántica. No Exacto, es sabemos como una... si estos absurdos que hay dentro de la película son realmente absurdos puestos intencionalmente o o realmente no le salió, ¿no? claro, exacto. Sí, es como una sátira en clave, pues, porque creo que si ya has visto otras películas suyas y entiendes más o menos cuáles son las constantes en su cine, entonces ya la puedes digerir más como parte de su obra. Pero si no, es muy desconcertante, porque no es como la película, la sátira de Chantal Akerman a las comedias románticas, pero tampoco es una comedia romántica que se puede entender como tal, porque tiene un ritmo muy extraño, y ahorita hablamos de eso, si quieren. Sí, un poco, justamente el ritmo era uno de los temas que quería tocar, porque para mí el cine de Chantal Akerman tiene que ver mucho con eso, con el paso del tiempo, que tú sientes el tiempo en sus películas. En esta en particular, como que, en mi opinión, usa ese recurso al revés, como que el tiempo está corriendo en la película de manera como ilógica, como que el personaje del doctor acaba de hablar con su amigo y se mueve de la ciudad para volver a hablar con su amigo en otro lado. El spoiler, bueno, ya Ya, no la vemos. el perro corre todo Manhattan en 5 minutos, digamos. Hablemos del Entonces, perro. Sí, o sea, como que usa ese recurso completamente al revés. Eso es a su vez usarlo, ¿o no? Esa es sí, mi... ¿por qué esto es así si en otras películas que he visto parecidas no es así, ¿no? O sea, de entrada las razones de cada uno para hacer el cambio de ciudad son muy apresuradas, ¿no? Bueno, medio se nos sugiere que él quiere estar escapando de esta madre que es más o menos castrante, ¿no? Y de esta Claro, su novia que... rutina. Quería Pero la decisión salir. es muy rara, ¿no? ¿Por qué escogió en fin. Y a la vez ella pues quería una vacación, o sea, está como que medio que, y porque tenía una amiga ahí, ¿no? Y bueno, pero pues así como que te dice, bueno, ¿lo aceptas así o no? Y
de la forma contraria, hay todo este tiempo dedicado, y esto sí es muy de ella, a los espacios, ¿no? A cómo llega Beatriz, personaje de Juliette Binoche, a este departamento y toca todo y le sale mal todo, o sea, se siente pues un poco, no sé si agredida por este espacio que para ella es totalmente extraño. Es distinto, se siente alienada quizás, o Exactamente. extrañada con todas estas cosas nuevas que ella estaba descubriendo, un estilo de vida que ella no compartía en lo absoluto. Claro, todas estas alarmas que se ponen mal y las puertas que se abren y todo esto, ¿no? Y Claro. claro, hablemos aquí de una vez de uno de los elementos súper presentes en las películas de ella, ¿no? Que son las casas alrededor o los espacios a los que llegan los personajes. Bueno, Jeanne Dillman se la pasa todo el tiempo en su casa, ¿no? Y eso es un poco la tragedia de su vida o el hecho de que muchas mujeres durante todas, vamos, no vamos a hablar de aquella película porque si no nos llevamos otra hora, pero bueno, comentar Claro. cómo la mayoría de las mujeres, por lo menos de cierta generación, en ciertas circunstancias, pasan el 80% de su vida adentro de una casa en labores domésticas y esto nunca antes había sido motivo de una película, porque es muy aburrido y ahí está, vamos, lo que ella te quiere decir, claro, para ustedes son, estoy un poco exagerando la posición, ¿no? Pero bueno, para Sí, ustedes hombres es muy divertido el mundo porque pueden salir y se pelean y las guerras y demás, pero para claro. nosotros esto, y esto es igual de mortal. Al final, bueno, qué pasa con aquella película, ¿no? Descarga la ira en la persona con la que, porque ya no puede más. Entonces, es agresivo el entorno con ella. En otras películas suyas, ¿no? Como en Los Encuentros de Ana, Ujú. en donde también es la directora, ¿no? Es la directora que está promoviendo su película. Sí, ¿no? Me Creo que parece. sí, sí. Y que también llega al cuarto de hotel y todo el tiempo que se tarda en llegar a su cuarto de hotel y mucho pasa en un cuarto de hotel que es totalmente como cualquier otro cuarto de hotel, pero bueno, sí, es esto, ¿no? Como qué relación tienen los personajes con estas paredes que los cobijan y que a veces son tan familiares como una casa o tan extraños como los hoteles a los que vas llegando. Y aquí, pues sí, y él también, a la vez el personaje de este psicólogo, psicoanalista, también se siente totalmente extrañado por este desorden, por el hecho de que están hombres ahí en la ventana mirando para adentro, ¿no? O sea, como que Claro. la invasión de la privacidad, ¿no? Le quitaron Imagínate su para... privacidad de siempre. Sí, exacto, casi él vive en una fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, ella le explica que no tuvo tiempo antes de irse, de recoger, pero bueno, pues de todas maneras, porque hay palomas en la casa, incluso es como, todo es un caos, ¿no? Todo es un caos. Claro. Y bueno, también visto de otra manera, es que esta película te da para decir muchas veces visto de otra manera. También un poco el tema de las comedias románticas, mucho tiempo ha sido como la mujer presentada como este ser así, un poco, es mucho más reciente que se acuñó un término que a mí me gusta mucho porque sí se cumple, el de Manic Pixie Girl, no sé si lo han escuchado, que habla de cómo en muchas de estas comedias o películas independientes sobre todo, existe este personaje de la chica que es como extraña, pero como medio infantil, pero que no acaba de madurar, pero eso la vuelve interesante, pero a la vez es medio destructiva, un Como poquito, no sé, Greta Gerwig al principio, algo ándale, así. sí, algo así, como que ya se hizo un estereotipo, ¿no? Y aquí quizá ella Sí. presiente ese estereotipo, porque es un término que se acuñó mucho después. Aquí ella presiente ese estereotipo que también es tomado pues, de estas, ¿no? Como que es lo encantador de una mujer, que sea impredecible, que sea como todas estas cosas que sea libre, ¿no? Como la que va a liberar al personaje, ¿no? Entonces, bueno, eso también podría ser una crítica, pero sin embargo lo está poniendo en la pantalla. Entonces también es lo que decía Manuel, no se sabe bien en algún momento en dónde está la crítica y en dónde está el Claro. deseo de haberlo hecho, ¿no? Por ejemplo, el tema del perro, ¿no? Que, por ejemplo, que hace primero todo este clic con ella, ¿no? En donde se nota que con él, o se sugiere que con él era infeliz el perro y se llama Edgar, ¿no? Y con ella se llama Edgar, Romeo. sí. También aquí como hay este guiño tal vez a decir, claro, en las películas románticas se plantea que va a llegar Romeo, siempre es el que va a llenar ese espacio en la vida. Y tiene este vínculo súper cercano con el perro y al final lo abandona, ¿no? Como si fuera, o sea, lo que decían ustedes, ¿no? Hay un ritmo muy extraño en donde casi, casi Sí. esta convención del perro corriendo, y tú te preguntas, o sea, por más que el cine pueda violar o transgredir la lógica convencional, ¿cómo va a pasarse un perro por una sala de espera? ¿Cómo va a llegar ahí? ¿Cómo lo van a dejar? ¿No? Que ahí casi sí se siente, o sea, no sé si
como decir, bueno, pues es absurdo, vamos a abrazar el absurdo, ¿no? O cuando en la escena en el lago, ¿no? En el lago en Central Park, en donde se encuentran ella y el perro para abrazarse, que también dices, esto es demasiado, lo hemos visto en otras películas y es totalmente inverosímil. Porque estas películas, el género como tal, el género tomado en serio, aunque parezca una contradicción, es absurdo, ¿no? El género se presta al absurdo. Entonces quizá lo que hace ella es, bueno, es decir, vamos a llevarlo al absurdo, a las últimas consecuencias. Y ya una última cosa sobre el ritmo. Es muy desconcertante en relación a otras películas este final, ¿no? Como que la mayoría de las películas de este género se engolosinan en ir haciendo emocionante el encuentro de los amantes. Aquí se escuchan, ¿no? De un departamento al otro, tienen una conversación y es rapidísimo, es rapidísimo. O sea, no se sorprenden así de, ay, qué, qué chistoso que estuvimos hablando y no sabíamos que eras tú y que o sea, no hay nada de eso, es como que rápido se corta eso, mientras que en otras películas creo que el encuentro es una de las cosas que más se desarrollan. Puede Y no ser, se como que es sorprenden muy de toda la individual. aventura extraña que pasaron de haberse estado hablando uno al otro, como que lo dan por hecho, ah, sí, claro, eras tú. Algo que antes de que se me olvide esto de las identidades, eso sí es como muy característico pues vamos, de comedias como, pues no sé, Shakespeare, pienso en Much Ado About Nothing, o sea, las identidades confundidas, ¿no? Sí. O sea, o sea, que no quiero sonar pedante, pero está en Shakespeare, está en Cervantes, está en el Génesis de que se da, o sea, a ti te puede parecer inverosímil, pero una de las peticiones que te hace el autor es que lo des por hecho, ¿no? Cómo esta mujer no se va a dar cuenta de que este hombre es el dueño y cómo él, es decir, hay una petición de la llamada suspensión de la incredulidad, ¿no? Que te dicen, lo tienes que creer porque lo tienes que creer. Cómo los pacientes no se dan cuenta de que es una impostora, todo esto, ¿no? Pero bueno, Claro, eso también es muy del género, ¿no? Incluso el sí. perro le tienes que aceptar el hecho de que no reconozca a su amo, cosa que es también imposible. ¿Estás de No, acuerdo? eso no, no Sí. ocurre realmente. Yo, No ocurre. claro, Exacto. yo tengo mi mascota y me reconoce Por siempre. supuesto, nunca va a Así. pasar eso. Es como el filtro más claro de que hay, o sea, hay pura, ¿no? Sí, exacto. Claro, Oye, Ujú. hablemos un poquito del psicoanálisis en esta película, ya, sí. como comedia romántica y psicoanálisis. Claro, este Eh, cruce que hay entre claro, la el comedia cruce que hay romántica. entre estas dos cosas, digamos, dos elementos. Eh, ¿Tú crees, Fernanda, que es una Parodia, una parodia, es simplemente un crítica, recurso para hacer algo entretenido? Porque es muy entretenido que el terapeuta se intercambie con la paciente o al revés, digamos, claro. que alguien que no tiene idea de terapia sea la terapeuta. ¿Es solo eso o hay algo más? Yo creo que son las dos cosas. A mí me llamó mucho la atención que justo la película empieza con este paciente dejándole en el contestador diciéndole, Mm, te mentí, ¿no? En realidad Sí, yo hago esas. La idea de que un paciente le mienta a un psicoanalista nos parecería absurda, ¿no? Pero hay una claro. cosa ahí de impostura también, impostura lo digo como de uso de máscaras, ¿no? Que después ese tema mismo se va a desarrollar en la película misma, ¿no? O Con los sea, ¿quiénes somos? protagonistas, claro. Ujú. ¿Quiénes somos cuando estamos, con quiénes somos realmente nosotros? Si no lo somos ni con un psicoanalista, con quién sí somos, ¿no? Y también te lleva a pensar en el rol del arte, creo, pues, ¿no? El director como alguien, el actor principalmente, pero el director como alguien que también se permite jugar varios roles. Vamos, ella misma, Chantal Akerman, en varias de sus películas se señalan, no, pues no como autobiográficas, sí, pero sí como guiños a su propia historia, ¿no? En esta misma que mencionábamos de Los Encuentros de Ana, pues es una directora de cine que esto que parecería como muy glamoroso, estar yendo a festivales, en realidad es un poco aburrido y quien la entrevista, pues o sea, no, es un tipo que no sabe cómo, qué hacer con él y el que le hace la plática no sé si la han visto, en la recepción del hotel, le dice, ah, una directora mujer, o sea, esta cosa que yo me imagino que sigue pasando, ¿no? Esta cosa que es como se supone que halagadora, ¿no? De que, ay, qué curioso que eres mujer y eres directora de cine, pues yo creo que sigue pasando, ¿no? Porque hay estos comentarios que se suponen halagadores y son así como, bueno, ¿por qué no habría de ser? Claro. Entonces, Como que bueno, ahí está. intentan tener una buena intención con el contenido, pero al final terminan pasando a llevar realizándolo.
Exacto, sí, como que raro eres de guapa, pero también inteligente, ¿no? Así, ¿no? Claro, Eso es como un halago luego que hacen los hombres. Pero bueno, volviendo a cómo ella misma se mira en algunas de sus películas, esto ya no sé, ya se me fue. Ah, de por qué podría una peli, de por qué tomar el psicoanálisis, ¿no? De claro, cómo, el recurso. psicoanálisis, sino el tema de la máscara, ¿no? Si Sí, estás fingiendo frente a tu psicoanalista es porque aún con él incluso quieres dar una apariencia que no eres, quieres conservar una identidad secreta que ni siquiera ibas a, porque hay en un tono de reclamo, si mal no recuerdo en el mensaje, ¿no? sí, No, no me está usted haciendo caso, bla, 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 ¿no? claro. Y ahora, creo que Manuel, tú nos corregirás. El tema del, no es un psicoanálisis común y corriente, es lacaniano, ¿no? Porque es este tema, o sea, lo digo porque yo en algún momento fui a terapia lacaniana, en donde te Ya. interrumpen. Es lo que ella cuando la amiga le está diciendo, para ser un psicólogo, en algún momento tienes que interrumpir y quedarte en la última palabra y repetirla, ¿no? Es que claro, porque sí, y te doy la razón en eso. Bueno, yo aún estoy estudiando la carrera, entonces tampoco soy un experto aún inducido en el psicoanálisis. Me gusta mucho ese enfoque, sí. Pero claro, el psicoanálisis puro empezó siendo como una sesión en este típicos silloncitos diván, valga la redundancia, Ujú, en donde ujú, solamente se dejaba al paciente hablar toda la ujú, sesión ujú. y el psicólogo no interfería, no interrumpía. Entonces, este enfoque, claro, lacaniano, Ujú. es el que se presenta en la película. Sí, no, no, no. Y bueno, ahora ya es mucho más heterodoxo. Creo que cada terapeuta puede encontrar la forma de mejor vincularse con su. Pero sí les cuento desde la experiencia. Yo mi primera, o sea, Claro. yo terapia, ¿no? Y es muy distinto y he pasado por, no varios, pero sí distintas formas de terapia, pero la primera vez Distintos sí fue con enfoques. distintos enfoques y la primera vez fue con una terapeuta lacaniana. Sí había este asunto de abre la puerta, no te dirige la palabra, pues digo, la tienes que ver porque es ella quien tiene la puerta. Y sí, en algún momento tú crees que estás diciendo algo súper revelador y no oyes nada y luego dices, lámpara y la oyes escribir así furiosamente. Claro. Y dije, y sí es verdad que en algún momento podía haber pasado, a veces pasaba los 3 minutos de la sesión y a veces pasaba de toda la sesión, que te decía aquí lo dejamos y tenía que ver, sí, con lo último que había dicho para que tú lo pensaras. Ahí había algo, ¿no? Y pues quizá en unas prácticas se trataba de repetir la palabra, ¿no? Pero esto le permite a ella, le permite a Beatriz fingir ser una psicoanalista, porque si es tan fácil como repetir una última palabra, ¿no? Este, no necesariamente tiene que hacerle las preguntas adecuadas o llevarlo a ningún camino que lo confronte ni nada, Claro. acaba sirviéndole como recurso. Entonces es también un recurso de la directora para volver más o menos verosímil el hecho de que pueda seguir ejerciendo, o bueno, ejercer como Claro. psicóloga sin que esto se vuelva como que tal vez si hubiera sido otro tipo de psicoanálisis, los pacientes que frecuentaban al doctor hubieran dicho, pero no, o sea, Hubieran tenemos que dar. notado que hay algo raro en el asunto. Claro. Ujú. Y esta Exacto, sí, sí. herramienta permite que sea este enfoque, permite que, claro, como que sea más realista el espectador crea lo que está pasando, lo que se está mostrando en la película. Aunque ella como personaje lo hace fatal, ¿no? Siempre realmente No, las sí. palabras que repite son así realmente intrascendentes y ni siquiera las repite en el tono en el que lo haría un lacaniano que es como para confrontarte, sino como si se queda pensando como si ella le fuera revelador algo que está diciendo. Ahora se toca el tema de las relaciones con las madres, ¿no? Que la amiga también dice este tema de que seguro está enamorada de su mamá, pero como no Da- puede cumplir el incesto contigo, con ella, lo está queriendo cumplir contigo. Y yo también he visto como en varias películas de Chantal Akerman el tema de la relación con la madre, ¿no? En donde es muy álgida en algunos casos, pero en otros la acaba redimiendo, como pasa como pasa en esta mismo, ¿no? Al final le dice a ella, a él, le dice, bueno, tu madre es esta persona, la tienes que perdonar o la tienes que aceptar y yo también, mi madre es un poco extraña y sin embargo, siempre está el tema de las relaciones con las madres en las películas de Chantal Akerman. sí. Ella hizo películas sobre su madre y también Que recuerdo f- una, es News from Home, creo que es con escenas de las calles de Nueva York. Y ella lee las cartas que su madre le escribe a ella las lee. Y en un Ujú, principio es como
te echamos de menos, qué sé yo, pero después se pone bien pesada las cartas de la mamá, digamos, recriminándole muchas cosas y uno entiende Sí, sí, un sí. poco cuál es la relación que ella tiene. Y después creo que esa no la tengo tan fresca, pero hay otra, También bueno, en los encuentros de Ana, también hay un momento en el que se encuentra su madre. Uno de los encuentros es con su madre y su madre le dice que por qué no va a tener hijos y que bla, 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 y que luego se va. O sea, como que hay una expectativa de la madre, así como la hay de la madre del psicoanalista en esto, ¿no? claro. Ella le dice a su madre que ha tenido en algún momento un encuentro con una mujer y que le pareció excepcional. La madre no lo registra, o sea, es decir, como pasa muchas veces, yo creo, ¿no? Entonces, bueno, también está esta cosa de las madres, sus expectativas, y sin embargo, no es una escena álgida, no es una escena de pleito. También en Jeanne Dillman, creo que, ¿se acuerdan cuando reciben las cartas, ¿no? De la tía, es de la tía bueno, de la tía del chico, ¿no? Sí, Bueno, creo que sí, pero ujú. Bueno, la misma relación de Jeanne Dillman con su hijo, ¿no? Es muy extraña sí, porque sí, por él hace todo y sin embargo también hay una relación en donde hablan y hablan del padre y casi casi ella le dice, bueno, lo importante era que estás tú, en fin, creo que hay comentarios sobre las madres, para bien y para mal, las madres que son lo que pueden ser, esa sería como la conclusión, las padres que son lo que pueden ser y que no necesitan, o sea, que también hay como esta tendencia a veces a culpar a los padres de todo lo que es uno, y creo que ella lo tenía muy claro, en donde hasta un punto se puede y hasta un punto, pues la mamá era sobreviviente de Auschwitz, ¿no? sí, Me parece. eso, sí. Entonces, pues imagínate, no sé si hay mucho espacio para la recriminación ahí. Claro, Entonces yo, la pregunta que te tenía un poco es, ¿cómo descubrimos cine en el día de hoy? ¿Cómo lo ves tú? qué difícil, ¿eh? Porque por un lado tenemos, creo que toda la tecnología a la disposición, Sí, pero eso a la vez es paralizante, ¿no? Vamos, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar cine, bueno, me interesé por el cine, eran muy pocas las veces de las que aquí se proyectaban películas que no fueran las correspondían a los cines grandes. Entonces había la muestra de cine en donde se pasaban películas de todo el mundo o había un ciclo de cine que tenías que desplazarte por toda la ciudad para llegar a él. Entonces, bueno, ese sentido de aventura te lo hacía atractivo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, uno veía a Bergman, Fassbinder, todas estas personas que luego ya ahora puedes rentar, ¿no? Pero bueno, no te dice nada si no había, en ese momento había que hacer el viaje y ese viaje lo volvía muy atractivo, ¿no? Pero también había una curaduría, me explico, por parte de quienes, como ustedes, Claro. claro, organizaban en ese entonces y ustedes ahora organizan cineclubes. Ahora a mí me pasa, y no sé si ustedes, que tienes como bueno, voy a escribir o voy a reseñar una película, y es tanta la oferta y ya no distingues bien si es una película, o sea, está atomizada la producción de cine, ¿no? Entonces, bueno, supongo que me estás preguntando sobre películas del pasado, redescubrir cosas que se claro, sí. hayan quedado enterradas, ¿no? Pues voy a decir algo que tal vez no les va o sea, creo que sigue, para mí los libros siguen siendo los libros, las revistas, sigue siendo, o sea, quien se toma el tiempo, quien se ha tomado el tiempo de investigar, creo que es una buena guía, ¿no? Los libros, o sea, hay muchos libros que pueden ser un lugar común sobre películas de culto, o sea, la palabra está un poco quemada o algo así, pero a mí me han ayudado mucho sobre películas que no han visto otras personas. Ahora, también las listas de final del año, por ejemplo. Yo odio hacer listas, ¿no? Y ya varias veces me dicen, ay, ¿cuál es? Yo odio hacerlas, pero porque me pone en muchos dilemas, ¿no? Pero me gusta mucho verlas, leerlas, no por el ranking, no por quién haya quedado, no por los finalistas, sino justo, sobre todo las que publican los resultados de todas las demás, ¿no? De todas las que quedaron fuera, pero que se votaron, porque hay títulos que nunca has oído. Por ejemplo, Claro, en el tema por ejemplo, la propia Siren Sound, y digo la propia porque, bueno, ya ven que eligieron a Jeanne Dillman como la película, eso fue muy controversial, ¿no? De la mejor claro, película. sí. Ajá. Pero muchas veces ellos publican, por ejemplo, la lista de los directores, qué películas los influyeron. A mí eso me gusta muchísimo, qué películas y les gustan a los directores. O cuando van a estas visitas del Criterion Collection, ¿se acuerdan? Sí, Que Ah, van, sí, eligen sus ¿no? sí. favoritas En el y closet Eso le es, revisan dicen. el closet. Es Sí, maravilloso, creo que digo, es una de las formas, o te digo, están en las listas cuando les hacen las preguntas a ellos, o a programadores de festival y demás, que, repito, no quedan en los conteos finales porque no tanta gente las menciona y entonces ese es el valor, ¿no? Que son películas
que a lo mejor es solamente ellos vieron en algún momento, pero que la cosa es cómo conseguirlas, que eso, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero que también creo que si se pone uno necio, pues es posible. Tenía además, bueno, un poco con este tema de ir a la sala de cine, ir al auditorio en nuestro caso, Ujú. quería hacerte una pregunta, en, es- digamos, exclusiva para las personas que están ahora escuchando en el auditorio, que es un poquito más A ver. personal, pero es también que tiene que ver con descubrir el cine. ¿En qué momento tú descubres que las películas, por llamarlo de alguna manera, o el cine, es algo más, es más que un hobby, es algo que te apasiona o algo a lo que te quieres dedicar de cierta manera en ese mundo, en tu vida personal? ¿En qué momento tú haces ese clic? Si es que eres capaz de identificarlo, digamos. Son dos momentos. Quería aprovechar de agradecerte mucho el tiempo, la disposición. Creo que viste la película porque te invitamos a esto, ¿no? ¿No la habías visto antes? ¿O sí la habías visto No, antes? no la conocía, no la conocía, no la Ya, conocía. También a ya, ustedes se los no. agradezco, porque justo hablando de cómo redescubre uno el cine, pues gracias a los demás. Esa sería la, Sí, pero la respuesta más directa, gracias a los demás. sí, no, no. Muchas gracias por eso, de Muchas haberte gracias. dedicado en verdad a la petición que nosotros teníamos muy Y bien al estar presente. compartiendo aquí las ideas, estar conversando con nosotros y estar compartiendo el mismo gusto de cine, bacán compartir así. Sí, Muy Un no, la placer. verdad te agradecemos mucho, mucho, mucho tu tiempo, la verdad que, y tu disposición. Hombre, yo Eh,